Buenos días, niños. Ahora vamos a continuar también con el curso de personal social. Vamos a hablar acerca del virreinato del Perú. Miren, en la clase anterior habíamos visto acerca de los incas de Vilcabamba, cómo estos se habían rebelado y buscaban pues liberarnos de los españoles, ¿no? De la invasión española. Pero a pesar de que lucharon mucho, no pudieron y fueron derrotados. Se instauró el virreinato. ¿Cómo fue? Dice, el rey Carlos I firmó en Barcelona el 20 de noviembre de 1542 por medio de la Real Cédula, las llamadas leyes nuevas. Esto ya en clases anteriores yo les había explicado que Carlos I dictó unas leyes. ¿Para qué? Para que eliminara las gobernaciones de Nueva Castilla que tenía Pizarro y de Nueva Toledo que tenía Almagro. Y creó el virreinato del Perú. ¿Qué pasaba? Que Pizarro y Almagro pues también entraron en guerra civil anteriormente, ¿recuerdas? Porque te expliqué. Entonces, al haber este conflicto, el rey Carlos I genera unas nuevas leyes para que ya se eliminen esta disputa entre estos territorios de Pizarro y Almagro. Perdón, Pizarro y Almagro. Y se instaura definitivamente el virreinato del Perú. Para que se instaure este virreinato se trajo al primer virrey, Blasco Núñez de Vela, quien no pudo ejercer su autoridad real debido a que murió asesinado por Gonzalo Pizarro. El virreinato vivió 40 años de caos administrativo, fruto del choque de intereses entre los distintos conquistadores y el desigual reparto de la tierra. Lo que pasa es que había mucha ambición, entonces cada uno quería para sí mismo. Entonces esto generaba toda una serie de caos, ¿no? Y eso fue lo que se vivieron durante los 40 primeros años del virreinato. A Blasco Núñez de Vela le siguieron 39 virreyes, que gobernaron el Perú entre 1544 y 1824, es decir, durante casi 280 años. Esto que te estoy hablando ahorita ya más o menos se había explicado en las clases anteriores. Vamos a continuar ahora cómo se llega a organizar mucho mejor a través del virrey Francisco de Toledo. Dice, estableció las reducciones, pueblos indígenas, en los que se agrupaba a un número de alrededor de 500 familias. Algo así como decir una comunidad, ¿verdad? Vamos a ver. En estas reducciones, como dicen, se agrupaban 500 familias. ¿Ya? Además, ¿qué hizo este virrey Francisco de Toledo? Impulsó la distribución del trabajo indígena por medio de la mita. La mita era un trabajo obligado que se hacía a los indígenas por un pago mínimo y bajo una presión prácticamente como una esclavitud, ¿no? No los tenían bien alimentados, los forzaban a trabajar, tenían que obedecer si no eran sancionados, ¿ya? Tenían básicamente una condición semejante a la esclavitud. ¿Qué hizo este virrey Francisco de Toledo? Hizo del tributo algo obligatorio, el cual consistía en un pago de dinero o en productos que debían efectuar los indígenas de 18 a 50 años. O sea, encima que los españoles habían venido, encima que los explotaban pagándole muy poquito, que no les alcanzaba, y encima de que se agarran sus tierras, invaden, los esclavizan, encima tenían que pagar un tributo. O sea, tú, imagínate en el tiempo de los incas, que tú fueras uno de los habitantes del imperio inca. Si tenías entre 18 y 50 años, tenías que pagar un tributo al Estado. Una cantidad, simplemente por ser un adulto, parte de los indígenas. Era un abuso realmente. Derrotó la última resistencia de los incas de Vilcabamba, en 1572, capturando y ejecutando a Túpac Amaru. Es decir, este virrey Francisco de Toledo organizó, de acuerdo, bueno, pues a los intereses que tenía España, de la mejor manera para ellos y de la manera más conveniente para ellos. Obviamente para los incas no, porque era un abuso, era un maltrato, era una condición semejante a la esclavitud. ¿Ya? Entonces, hizo varias cosas
Francisco de Toledo. Fue considerado como un eficiente conductor, ¿no es cierto? Porque ordenó gran parte de lo que fue el virreinato del Perú en sus inicios. Entonces recordamos, ¿qué hizo? Estableció las reducciones, creó la mita, ¿qué más? Instauró el tributo obligatorio y además derrotó a los incas de Vilcabamba. Bien, dice, ¿cuál fue la capital del virreinato? La capital del virreinato fue la ciudad de Lima, fundada con el nombre de Ciudad de los Reyes. ¿Cómo era esta subdivisión territorial? Así como nosotros nos dividimos en país, departamento, distrito, localidad, así, ellos también pues buscaron hacer una división o subdivisión territorial. Dice, para una adecuada administración de los dominios coloniales, el virreinato del Perú fue subdividido de la siguiente manera. Virreinato, o sea, todo el territorio. Audiencia era ya un poco más pequeño. Es como decir, ¿no? Esto es todo el continente prácticamente, porque involucraba varios países. Esto es como un país. O como un... esto es como un país, esto es como un departamento, esto es como un distrito y las reducciones es como una comunidad. Algo así. ¿Ya? Entonces de más grande a más pequeño. Miren, en este dibujo podemos observar, por ejemplo, cómo están las audiencias, que es como los países, ¿no? Son regiones territoriales muy grandes. Además, podemos ver en este siguiente mapa la división, ¿no? La división, acá tiene, ¿no? Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Perú. Bueno, esa es toda la región. O toda la audiencia también después. Luego vienen los corregimientos y finalmente las reducciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la audiencia de Panamá, ¿no? Aquí tenemos la audiencia de Lima, aquí tenemos la audiencia de Santa Fe, ¿no? Y también de Charcas, Quito, Chile. Todas esas eran las audiencias, como decir países. Luego vienen los corregimientos. Aquí, por ejemplo, podemos ver, conocidos también después como intendencias, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la Intendencia de Lima, de Tarma, de Trujillo, de Cusco, como decir departamentos en la actualidad. Y finalmente las reducciones, que eran comunidades que estaban formadas por 500 familias. ¿Ya? Aquí también podemos ver la subdivisión que se da de los corregimientos o intendencias. Bueno, la organización política y administrativa del virreinato. Así como en nuestro país hay un presidente, hay, bueno, lamentable, ¿no? También la noticia, disculpen que haga una interrupción. Lamentable la situación que vive el país con toda la corrupción que hay, pero chicos, siempre hay que vivir orando por nuestros líderes, ¿ya? Hago una pausa en esta explicación para pedirles por favor que recen para que tengamos las autoridades que realmente nos ayuden a superar esta situación difícil del país. La oración tiene un poder inmenso y más si proviene de niños. Dios los escucha de una manera muy atenta a los niños porque tienen corazón puro. ¿Ya, chicos? Entonces, traten de orar y pedirle a Dios por nuestro país. Muy bien, punto aparte, les voy a mostrar la organización política y administrativa. ¿Qué teníamos ahí? Tenemos las instituciones,
aquí, metropolitanas, teníamos como jefe máximo al rey, es decir, esto de aquí era en España, y el Consejo de Indias, que también estaba en España. Estas instituciones metropolitanas estaban en España, ¿ya? Ahora, habían instituciones aquí en el Virreinato del Perú, ¿no? ¿Quién era la máxima autoridad? El virrey. Luego seguía la Real Audiencia, que fue el máximo tribunal de justicia del virreinato. Tenían como función principal administrar la justicia. Luego venían los corregimientos, ¿ya? Que se suprimen para que surjan las intendencias, como les decía, ¿ya? Y también tenemos los cabildos. Los corregimientos fueron subdivisiones territoriales de las audiencias, ¿ya? Y las intendencias fueron también lo mismo casi, ¿no? Subdivisiones territoriales de la audiencia, como decir grandes departamentos, ¿ya? Ahora, estas intendencias pues tenían un jefe, un líder, el que tenía muchas facultades para hacer lo que él consideraba correcto. Y también teníamos los cabildos. Estos cabildos eran las instituciones encargadas de la administración vecinal, ¿no? Entonces, cada comunidad, por ejemplo, tiene ciertas autoridades. Luego, cada departamento también tiene sus autoridades. Luego, también veíamos que la Real Audiencia administraba justicia y el virrey era la máxima autoridad aquí en el Virreinato del Perú, porque en España es el rey. Lo que está en España es la máxima autoridad, pero desde allá. Los que estaban aquí eran desde el virrey hacia abajo, ¿ya? Muy bien, niños, yo les voy a mandar un PDF de estas diapositivas para que ustedes puedan copiar en su cuaderno. Con respecto a este tema, quiero que me hagas una exposición para la siguiente, bueno, hasta que te voy a recibir hasta el día viernes. Tienes que hablarme de las 4 cosas que hizo este virrey Francisco de Toledo. ¿Qué hizo? Ordenó y organizó el virreinato, estableció las reducciones, implantó la mita, implantó el tributo indígena obligatorio, ¿no? Y finalmente derrotó a los incas de Vilcabamba. Entonces estamos considerando 5 puntos, ¿ya? Mencionas esos 5 puntos en tu exposición. Además, si puedes mencionar un poco acerca de la organización política, ¿no? Decir que habían 2 clases de instituciones. Unas eran las metropolitanas. Estas instituciones estaban en España. Y dentro de estas instituciones metropolitanas estaba el rey, que era la máxima autoridad, pero desde España. Y estaba el Consejo de Indias, que era quien asesoraba a este rey. Luego teníamos las autoridades locales, o sea, aquí en el Virreinato, por ejemplo, del Perú, teníamos como jefe máximo al virrey, luego la Real Audiencia, que se encargaba de administrar justicia, los corregimientos o intendencias y finalmente los cabildos. ¿Niños? Entonces, esta es una exposición breve en el que menciones todos estos temas que yo te estoy dando a conocer. ¿Ya? Muchas gracias, cuídense mucho.